La servitización es un proceso donde se cambia la mentalidad desde exclusivamente fabrico y vendo y luego me voy a lo que hago es cobrar por solucionar problemas de mis clientes a través de distintas combinaciones de productos, servicios y formas de monetizarlos. La motivación principal para que un fabricante industrial se meta en el camino de la servitización son varias. Por un lado tenemos que los márgenes de los servicios son entre 2 y 5 veces superiores a los márgenes de la venta de producto nuevo. Estos servicios intermedios avanzados se venden durante toda la vida útil del producto. Por lo tanto, son ingresos recurrentes durante los 10, 15 o 20 años que puede tener de vida un producto. Asimismo, la venta de servicios es mucho más resiliente al ciclo económico. Quiero decir, en el ciclo económico, cuando tocan las caídas, cuesta mucho más vender un producto máquina porque el cliente final tiene que comprarlo y tiene que invertir, a que a ese cliente final se le permita utilizar esa máquina. El camino que hemos recorrido con las empresas industriales para ayudar a servitizarse fundamentalmente ha sido, primero, mapear las necesidades que tenían en este sentido, ver cuál era su situación de partida y a partir de ahí diseñar formaciones específicas, una serie de masterclass con conceptos clave, con herramientas, después casos de éxito, así como autodiagnósticos para que las empresas pudiesen situarse dónde están en este momento, hacia dónde quieren ir y a partir de ahí definir un plan de acción. Una vez que pusieron estos planes en acción, les surgía el reto de cómo gestiono todos los problemas operativos del día a día. Y para eso activamos una comunidad de práctica donde todos estos profesionales iban intercambiando experiencias de lo que les funcionaba bien, de lo que les funcionaba mal, lo que sirvió dar un paso bastante más importante y sobre todo para nosotros como universidad identificar unas líneas de investigación claves para poder apoyarles en el siguiente nivel. Líneas de investigación centradas en la parte estratégica, en el modelo de negocio, en el diseño de esos servicios, en la financiación de esos servicios.